Seguimos en la villa de Risis, aquí en Pescara, donde se dice vivían seres de origen extraterrestre. Así es, según lo que han dicho los testigos, así es, Jaime. Una historia verdaderamente fascinante, Pier Giorgio. Ahora, ¿a quién vamos a conocer? Ahora vamos a conocer el profesor Stefano Breccia. Es un científico, un profesor de la Universidad del Águila retirado, un profesor que también tuvo posibilidad de trabajar con otras universidades importantes en el mundo, es decir, en Rusia, en los Estados Unidos y otros lugares. Es la persona que ha escrito el libro que ha dado a conocer al mundo esta extraordinaria historia de amicizia. Es decir, estamos hablando de un académico de alto nivel, el que escribió este libro. Así es, Jaime, así es. Pues seguramente va a ser fascinante. Nosotros vamos entonces con Stefano Breccia, que nos habla de su participación y por qué escribió esta extraordinaria historia, este libro, Contacto en Masa. ¿Por qué escribió este libro? Porque Bruno Sammachicha, quien ha sido el protagonista principal en mi historia, quería que lo escribiera. Durante toda su vida se empeñó en mantener todo en secreto. Mas en los últimos años de su vida cambió de parecer y que la gente se enterara sobre lo que pasó. Entonces usted cumplió una promesa a un amigo. Sí, así es. ¿Por qué guardó este secreto por tanto tiempo? Era inútil. La gente se encontraba incapaz de asimilar tales cosas. Además, la información no iba a cambiar nada en sus vidas. Por lo tanto, se requería que se guardara en secreto porque muchos conceptos eran muy peligrosos. Muchos involucrados en este hecho tenían puestos muy altos y temían por sus carreras profesionales. ¿De qué estamos hablando? ¿De un contacto en masa? Conozco a unas 150 personas cuya identidad está presente en este caso. De verdad se trata de un contacto en masa. ¿Ellos estuvieron en contacto con extraterrestres? Así es. Por lo menos 150 de estas personas han sido los contactados. Date cuenta, detrás de mí hoy existen estos edificios enormes, pero en aquel entonces se encontraba en esta zona solo con una villa muy extensa, en donde actualmente hay un parque. Resulta que en esta villa vivían dos alienígenas. Se prestaba que fácilmente la gente pudiera acudir al lugar para conocerlos. Usted es un científico. En verdad, no, pero aspiro a hacerlo. Usted trabajó en la universidad. Llevo 30 años colaborando con la universidad. Y ahora decidió escribir este libro. Mira, estoy jubilado en este momento y por eso no corro mucho riesgo al optar por escribirlo. ¿Esta historia es real? Sí. ¿Hubo un encuentro cercano entre extraterrestres y seres humanos? Sin duda alguna. ¿Cuál fue su papel en todo esto? Fui uno de los personajes en esta historia. Como te decía, me aislé un poco porque no quise involucrarme, debido a que existía un acuerdo hecho hacía 40 años, cuando yo era mucho más joven. En aquel entonces sí había riesgos. El problema consistía en que uno tenía una vida en la sociedad humana, pero no se podía vivir en la sociedad alienígena al mismo tiempo. Así que terminaba siendo alguien perdido entre los dos mundos. Me volví cada vez más solitario. Conocí a un ser entre ellos quien fungía como mi enlace y
pasé mucho tiempo con él. Llegué a recibir mucha información técnica con la cual tuve la intención de ponerla en marcha. Esto incluía, digamos, sobre el modelo hacia el cual uno debería de aspirar. Por eso hice mención en mi libro de lo mismo, y que prevalecía una especie de guerra entre nuestros amigos, los W56, y otro grupo de alienígenas, los contrarios. Había veces en las que se involucraron los humanos aquí en la Tierra. Me encontraba a menudo inmiscuido en este conflicto. A fin de cuentas supe sobrevivir y quedarme al margen para poder seguir viviendo en esta Tierra y no perder la cordura, cosa que le afligía a muchos otros. ¿Estas criaturas eran humanas? Así es, tanto un grupo como el otro. Correcto. La única diferencia es que el grupo W56 eran seres cuya altura era más de la de los humanos, la cual se extiende entre 2 metros hasta 3 metros y medio. Aparte de ellos, existe un grupo de entes muy pequeño, y ellos tienen una altura como de 20 centímetros hasta 1 metro. Había algunos que tenían la piel distinta, y los que poseían una piel que se tornaba azul, y todavía otros con la piel muy blanca. Los contrarios, por otro lado, se asemejan a nosotros en cuanto a la altura. Tenían muy buen aspecto físico y ejercían muchísima fuerza. El pelo era sumamente claro. ¿Te acuerdas de los oficiales soviéticos típicos de estas épocas? Pues tenían los seres cierto parecido a ese perfil. ¿Todos los extraterrestres eran como nosotros? La mayoría, sí. ¿Usted viajó dentro de estas naves? Significa un problema para mí confesártelo, ya que no te serviría si acaso fuera cierto. Pero sí lo hizo. Sí. ¿Cómo son por dentro? Todo era... todo el entorno era sumamente limpio. No existían ángulos entre los muros. Se podría calificar la luz como muy suave, sin que haya una fuente específica de origen de la misma por dentro. Carece de cualquier percepción de aceleración y no se percibe ruido. Te sientes tan tranquilo que no comprendes nada de lo que te rodea, a menos que te fijes en el tablero. Era una pantalla con solo tocarla hacía que la computadora en un momento dado mostrara únicamente los iconos que el piloto necesitaba o que debía conocer. Sin embargo, el piloto no tenía por qué encargarse de nada y solo le pedía a la computadora que cumpliera con sus órdenes. Lo que se les hace extraño aceptar a los ufólogos es precisamente eso. Lo extraño que es asimilar que los ovnis no cruzan trayectorias de un sitio a otro, sino que suben, bajan, esquivan. Resulta que en un momento dado la computadora opta por escoger una infinidad de opciones y selecciones en el plan de vuelo. Y nadie podía determinar las acciones que la nave iba a tomar. Me encontré haciendo chistes con los alienígenas al relatarles que nuestros aviones superaban a sus naves, por el hecho de que quiero dirigirme para allá y estoy al mando y ya.
Por lo cual me respondió, no viene al caso. Si quiero irme de aquí para allá, mi única tarea es permanecer en el punto X, y en el momento que tome la decisión, la manera con la que uno llegue no depende de mi voluntad. Ellos no movían los objetos, la computadora lo hacía. La computadora resulta ser la responsable. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo la humanidad sabrá lo que aquí pasó? Temo que no va a ser tan rápido.